continuando con el tema difícil del alcohol en los jóvenes, nos quedamos hablando un poco de las políticas públicas a nivel preventivo y tú tenías un ejemplo, digamos, de algo que se ha funcionado. Claro, lo que ha funcionado acá en el Perú, casualmente uno de nuestros invitados, el doctor Málaga, ha tenido excelente experiencia con el famoso Plan Zanahoria. Y el Plan Zanahoria es esa restricción que todos sabemos hasta la 1 de la mañana y después ya no se vende licor. Lo que se ha visto es que cuando se ha hecho el análisis de impacto de esta medida, han disminuido lo que es accidentes, violencias, lo que es muchos de los problemas relacionados con el licor. Y esto sí es una medida que la OMS también la encontró en varias latitudes, ¿no? Igualmente, por ejemplo, en Brasil también se ha visto que cuando hay ese tipo de restricciones, por ejemplo, hasta los homicidios bajaron. Claro. O sea, en zonas donde había una especie de... Mucha violencia, mucha delincuencia. El licor siempre es un medio de cultivo. Claro. Entonces, si uno reduce, digamos, horarios, y esta es una muy buena ordenanza, ¿no? Sí, es inteligente, efectivamente, porque no estás prohibiendo absolutamente, que obviamente es contraproducente, pero sí reduciendo, ¿no? Así es. Por ejemplo, una de las cosas que sí se pudiese, así como ha funcionado esto, es a nivel de los colegios. En los colegios, fíjense, ahí sí pudiésemos hacer una prevención importante. Los colegios tienen que entrar también en controles básicamente un poquito ya presionados, digamos, por las mismas municipalidades, ¿no? Que realmente se cuide, digamos, a los jóvenes cuando hay estas fiestas, que cada vez, como bien decías, ya no es pues el último año. Antes, en la época quizás nuestra, eran el quinto y media, ahora es cuarto, tercero, segundo, hasta primero y media. Entonces, realmente, pues, las fiestas de fin de año son todas vinculadas, pues, con el licor. Ahí, por ejemplo, mi hijo tiene esta fiesta y yo sé que va a suceder eso, a pesar de que se supone que los adultos no saben, ¿no? Pero, digamos, yo lo puedo intuir o lo puedo saber. ¿Qué es recomendable? ¿Prohibir a mi hijo que vaya? ¿O qué se hace, por favor? ¿Qué piensa Rebeca? Los padres de familia ya están todos preocupados, ¿verdad? Claro. Recordar que lo que nos decían a nosotros es aprende a beber, ¿no? Porque efectivamente si tú dices no bebas y a un adolescente que está justamente con esta necesidad de pertenecer a un grupo y además retando a sus padres porque es parte de conseguir su individualidad y posiblemente no funcione el que tú le digas que no beba o le prohíbas que vaya, ¿no? Probablemente lo que vaya a hacer es ir escondidas y no contarte. Y odiarte más, y la pelea va a ser interminable. Entonces, es decir, come. Lo que tu organismo puede procesar es un trago por hora, toma agua en medio, ¿no? Porque es que te conviene esto para aumentar tu tiempo de disfrute de la fiesta. Es decir, exponerlo también a esto también lo ayuda al joven a ir teniendo cierto autocontrol o cierto, ¿no? Saber cuánto aguanta tu organismo, porque algunos las aguantan más que otros. O sea, digamos, la experiencia misma también es un instrumento preventivo, digamos, no podemos prohibirle. Y también explicar que no forzosamente tienes que beber para... Es decir, hay muchos jóvenes que eligen la abstinencia como un modo de vida. También es digamos, una estrategia, ¿no? de la industria de alcohol, el hacer creer como esta situación de que solamente es disfrutable una fiesta si bebes alcohol y etcétera, ¿no? Si no eres casi que un desadaptado, ¿no? Es este intento por normalizar el consumo, cuando en realidad el 50% de la población mundial no bebe alcohol, ¿no? Y no podemos decir que esa gente es infeliz. En el mundo del Islam no se bebe alcohol, ¿no? Bueno, pero lo que pasa es que en Occidente hay muchos países que asocian determinadas bebidas alcohólicas con la tradición, con la historia y como símbolos nacionales. O sea, tú vienes de México, ¿no? Y el tequila allí, pues, es un símbolo de nosotros estamos haciendo con el pisco. En los países mediterráneos es el vino. Entonces, va a ser muy difícil que la publicidad abandone el alcohol, ¿no? O que el alcohol abandone la publicidad. No, pero puede ser una publicidad responsable, ¿no? Exactamente. Sí, por supuesto. Sí, no se trata de llevar el consumo a cero, ¿no? Claro. Como en el caso a lo mejor del tabaco, sino de saber cómo tomar y cómo disfrutar del alcohol, ¿no? En ese sentido estabas dando recomendaciones un poco de cómo transmitir e educar, digamos, en la conducta alcohólica, digamos, a los chicos. Y también es importante, por ejemplo, se dice muchísimas veces, hay no sé si es un mito o digamos, no, yo le digo a mi hijo que tome conmigo, el primer trago que lo tome conmigo.
¿lo recomienda el psicólogo o prefiero que no? tome aquí en la casa que lo haga afuera, ¿no? Ya, Sí. ¿eso es cierto, no es cierto? ¿Es recomendable? A ver, Alejandro, Claro. Alfredo, perdón. No, ni hablar, ¿ah? Esa es una fantasía completa. Exacto, Esa fantasía de que realmente uno dice, yo en la casa, que mi hijo aprenda, realmente, claro, a veces aprende, modula y ya con eso ya tengo autorización para que cuando no me vea hago lo que yo quiero, ¿no? Entonces, realmente... Porque es un doble mensaje, ¿no? Es como que en verdad te lo permito, en verdad está permitido, ¿no? Así es. Ahora, por ejemplo, el doctor Pomalí me estaba presentando los datos de los niños y había niños de 4 o 5 años que habían probado licor. Y mucho es pues por el tema, no, hijito, tómate una gotita. Claro, como que gracioso, ¿no? Qué chistoso. Claro, como gracioso. Que aprenda, ¿no? Que aprenda, ya. Bueno, en Italia les daban a los niños, y todavía les siguen dando a los niños, un poco de vino con agua mineral, ¿no? Ahora, en algunos países, conozco el dato de Polonia, que el Estado decidió aumentarle el impuesto a las bebidas de alta graduación y promocionar, entre comillas, que la gente vaya a las bebidas de menor graduación como la cerveza y el vino. O sea, si la gente sabemos que va a tomar, pero por lo menos que tome bebidas que no tengan tanto contenido alcohólico. Esa podría ser una estrategia. Claro, definitivamente es una estrategia muy importante. Porque realista, digamos. Claro, cerveza 5%, vino 10%, claro. Alcohol destilado 40%. De 30 para arriba. Así es, o sea, por ejemplo, un alcohol destilado de una botella hace más o menos a 9 de cerveza. Entonces, evidentemente, sí, eso puede tener un impacto y de hecho lo tuvo, ¿no? Digamos, en cuanto a la disminución de esta cantidad. Y siempre, como bien decía Rebeca, lo que tenemos que ver es esa población, no tanto a la dependiente, sino aquel gran grupo de personas que están tomando y que están teniendo excesos. Porque en eso sí puede ser entender, digamos, el mensaje. Lo que de repente para una persona que ya tiene problemas de alcohol ya no le interesa un poco los mensajes. Claro, es difícil que asuma, ya necesita un tratamiento, ¿no? Un tratamiento, ya un programa, ya una presión distinta. Ahora Esta diferenciación de los impuestos es también una medida inteligente en el sentido de que el riesgo de aumentar mucho el precio del licor formal es que se incremente el consumo de alcohol informal de mala calidad. Entonces siempre tienes que ir como cuidando las cosas. Por eso es que es tan complicado que las medidas por sí solas sean efectivas. Entonces cuando tú haces esta diferente tasa de impuestos, estás también tratando de evitar este incremento de consumo de alcohol Yo he visto algo parecido, por ejemplo, en Colombia. O sea, en una botella de ron colombiano en Colombia cuesta más cara que en Lima. En cambio, la cerveza en Colombia es más barata que en el Perú. Entonces, ahí uno ve cómo se maneja el tema de los impuestos, pues, ¿no? Claro. Diferenciados no para estimular tampoco, porque nadie está hablando de estimular el consumo de alcohol, pero por lo menos cuidar un poco la ingesta de tantos niveles de alcohol en la sangre, ¿no? Exacto. Exactamente. Ahora, cuando hemos estado hablando un poco a nivel preventivo, pero ¿qué pasa cuando ya vemos que realmente puede estar habiendo un problema con mi hijo, ¿no? Digamos, quizás no hemos llegado a un alcoholismo diagnosticado, ¿no? Pero sí un problema que ya de mal manejo o de abuso del alcohol, digamos. ¿Qué es lo más recomendable? ¿Qué le recomiendan a un padre hacer en ese caso? ¿Acudir a qué tipo de especialista? No, tiene que ir ya a un centro especializado. Y hay centros especializados en todos los de salud mental, va a ser un equipo especializado. O sea, no se puede trabajar primeramente a nivel familiar. Ya cuando ya vemos un problema, ya hay muy poco que podamos hacer nosotros como padres. Claro, definitivamente, digamos, el apoyo tiene que ser a que vaya un tratamiento. Y lo que sí se sabe en cuanto al mito, por ejemplo, es que se pensaba pues que todo paciente que viene con problemas de licor tiene que internarse. El 80% de los tratamientos son ambulatorios. Ya tampoco las famosas curas de sueño y este asunto han bajado ostensiblemente ya para casos muy reducidos. Ya hay medicamentos, a diferencia de que no había antes. Ahora ya tenemos medicamentos que bajan el deseo de tomar y que no producen sueño. Uno puede hacer sus actividades. ¿Y también para jóvenes? Para jóvenes también. Por ejemplo, el famoso, pues en nuestro medio tenemos topiramato por un lado, que es un muy buen medicamento, naltrexone, que es otro, que se han venido utilizando y aceptados por FDA, básicamente, y por el NIDA, básicamente, como medicamentos que bajan el deseo de tomar. Entonces, evidentemente, esto ayuda también, no solamente en términos, digamos, del tratamiento per se, que tiene que ser psicológico y familiar, sino también ya medicinas que antes no habían, ¿no? Y la parte de familia, siempre tiene que haber intervención en familia. ¿Por qué? Porque
si es que este joven no viene acompañado de la familia, el joven nos va a manipular. Y ese es el gran riesgo cuando uno va solamente a una intervención con el joven, y el joven dice, no, yo quiero con mi terapeuta, y el terapeuta, claro, como a él le dice más o menos lo que él quiere escuchar a veces, entonces resulta que pasa 1 mes, 2 meses y se aparece pues el papá y le dice, oiga, mi hijo está un desastre. Y es porque minimiza, atenúa su problema, no dice todo. Entonces siempre hay que validar la información con el familiar. Esa es una característica típica del alcoholismo, ¿no? Sí, la mentira, la manipulación. Claro, conforme va avanzando va a haber esa tendencia a minimizar, a atenuar. Entonces siempre tenemos que ver, claro, le damos su espacio para que él ventile lo suyo, pero a la vez, ¿sabes qué? Bueno, ya terminaste, entonces bueno, a ver qué pase tu mamá o qué pase tu papá. Y ahí es donde uno de repente se encuentra con la realidad, y en donde había una información diferenciada. Y ahí es donde uno dice, bueno, mira, acá has visto, tú me has dicho que has salido 2 veces, oye, pero son 3 las que has salido, entonces fíjate, tenemos que ajustar un poco, sigues avanzando, vamos a ver a tus terapias de grupo o terapias individuales que son muy eficaces, pero siempre tratando de dar la funcionalidad al máximo de su capacidad, ¿no? O sea, hay situaciones en los jóvenes, pueden seguir estudiando. Inclusive se les pide, digamos, que vengan a las consultas y sin que pierdan, digamos, de tal manera que hay ahora muchas estrategias para que no se pierda esa funcionalidad y puedan recibir tratamiento, digamos, psiquiátrico y psicológico, y en función a eso, familiar también, ¿no? Y Rebeca, ¿hay similar el tratamiento en México? Sí, por supuesto, también son en centros especializados, aunque lo que se está intentando mucho es llegar a la identificación del problema en niveles de atención, digamos, más primaria, ¿no? Que no identifiquemos el problema hasta que ya llega a estos niveles de dependencia, sino que podamos empezarlo a identificar de manera más temprana. Entonces, lo que intentamos es ir capacitando a maestros, a médicos generales, a padres de familia en cómo identificar estos primeros signos para poder dar una intervención breve, un consejo breve que disminuya los riesgos del progreso en el consumo, en el consumo nocivo, ¿no? Bueno, yo creo que hace 20 años hubiese sido imposible tener un programa de televisión hablando del alcoholismo en la adolescencia, ¿no? Tampoco hubiésemos leído las noticias que ahora nos enteramos a través de los periódicos. Bueno, y queda claro, por lo que hemos hablado, que afrontar el problema, pues, depende de la intervención de varios actores sociales, ¿no? En primer lugar, los padres de familia, que les tienen que explicar a los hijos los riesgos de consumir alcohol y paralelamente a eso controlarlos, saber dónde van, a qué hora regresan, recogerlos. Es un papel que también tienen los colegios, los maestros, hay que capacitarlos como se está haciendo en México, ¿no? Y lógicamente el Estado con algunas políticas públicas de controlar cierta publicidad, controlar ciertos horarios, incluso tener tolerancia cero, por ejemplo, en el caso del manejo, ¿no? O sea, ha tenido más o menos un efecto positivo ese si tomas no manejes o si manejes no tomas. Entonces hay una serie de estrategias, pero todo esto pues involucra a todos los actores sociales en un país. Así es, sin olvidarnos rápidamente de la prevención en términos también ya desde cuando son más chiquitos los niños, ¿no? Desde acogerlos y esos vínculos que son tan fortalecedores que ayudan a no caer en esos problemas. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. Al contrario, fue un placer. Sí, igualmente. Y a ustedes, amigos, no se olviden de visitar nuestra página en Facebook. Muy buenas noches.